Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Buenos días. Gracias por estar aquí un día sábado en la madrugada, casi 8 de la mañana, hora de Estados Unidos, en algunas partes 6 de la mañana, 7 de la mañana o 9 de la mañana. Bueno, todos bienvenidos por estar aquí. Gracias por estar acá, por hacer el esfuerzo y pues por querer aprender de la palabra de Dios. Espíritu Santo nos ha traído aquí. Hoy vamos a tener una clase un poco extensa en lecturas, pero digamos que eh, importante que pongan atención a las lecturas que vamos a hacer. Vamos a hacer cuatro lecturas, tres no tan largas, una un poco más larga, pero arrancamos entonces. Como ustedes saben, esta clase se llama El Dios Verdadero y como siempre vamos a arrancar con una oración. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradece, te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Ustedes recuerdan, esta clase hace parte de las enseñanzas de Jesús, que es una serie de tres clases, y esta es una de ellas, para que se acuerden y tengan en cuenta. Pues vamos a pasar a repasar un poquito lo que vimos en el video. Entonces, las preguntas de repaso hoy son solo dos. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? El Consolador. El Ah, otro Consolador. Consolador. El Efectivamente, Consolador. ese fue el nombre, el Consolador. Muy bien. Oh, ¿Cuál? está en Juan Ajá, 14, Juan 14, 26. ajá, muy bien. Segundo, el Consolador está en Juan, como dice, 14:26. Entonces, ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Vamos a observar entonces eso en Primera de Corintios 3:16. El Espíritu Santo es llamado Dios. Y en Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En él es también omnipresente como Dios. En el Salmo 139, del 7 al 8 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría oír de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Es omnipresente. En Génesis 1, del 1 al 2, te confirma que el Espíritu Santo participó también en la creación, o sea que es eterno. Y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies del agua. Y ya no veo una manita levantada. Sí, buenos días, pastor. ¿Cómo Buenos está días. Luis Bernardo? Sí, le quería complementar, obra regeneradora del Espíritu Santo hace parte de la creación. Él también en su obra regeneradora a nosotros también es evidencia de que es Dios. Muchas Muy gracias. bien. Él es como Dios, omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Igual que Jesucristo, igual que el Padre en la Trinidad. Entonces, vamos a hacer la lección de hoy. Es un poco más larga de lo normal, las preguntas son más corticas, pero como les decía, en esta lección van a haber cuatro lecturas que son importantes que pongamos atención. Y para eso va a necesitar, yo voy a hacer una lectura más larga y voy a necesitar tres lectores. Entonces necesito que ustedes ahorita me digan quién quiere leer. Y cuando llegue el momento de leer, les digo, por ejemplo, José Melquiades va a leer. Entonces, Amén, pastor. Yo puedo Marco. leer. A ver, Marco, necesito otros dos más. Amén y amén. Ricardo, Ok, muy bien, Ricardo. ¿Quién más? Falta uno. Yo, pastor, si quiere también, Guillermo. Ok, Guillermo.
Muy bien. Entonces yo les voy a decir, cuando les llegue su turno, para que lean, les digo, Mario, ya puedes leer, entonces empiezas a leer. Y yo les voy pasando los textos en la pantalla para que estén pendientes. O pues lo pueden leer de la Biblia si la tienen ahí. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Aparece en este dibujo en la parte inferior, donde se demuestra que, o se trata de explicar realmente que el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, pero es Dios. ¿Ok? De la misma manera que el Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, pero es Dios. ¿Sí? Eh, y en la Biblia eh, hay varios ejemplos, o creemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo es una entidad de Dios. ¿Sí? Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre o simplemente una manera poética de escribir la acción de Dios en el mundo. Sin embargo, la Biblia dice que y muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y es una persona distinta de la Trinidad. Bueno, en el video vimos algún apoyo bíblico en referencia al Espíritu Santo y en la pregunta también de la tarea. Hay un relato en la Biblia que describe la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. En esa época muchos creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a otros creyentes. En particular, Ananías y Zafira son no mencionados en la Biblia y hicieron lo mismo. Fueron y vendieron algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que nos recibimos, lo que hubiera sido bueno para Dios y aceptable para Él, dijeron mentiras y dijeron, no, esto es todo lo que recibimos y aquí está lo que recibimos. ¿Qué pasó después? En ese mismo momento, Pedro iluminado por el Espíritu Santo, supo que estaban mintiendo y acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo. Y Ananías cayó muerto ahí mismo, como castigo. Después, más adelante, su esposa Zafira vino y Pedro también la acusó diciéndole, has pecado contra el Espíritu Santo y ella también murió. En ambas conversaciones, la Biblia muestra que Pedro se equiparó al Espíritu Santo con Dios. O sea, el poder del Espíritu Santo se manifestó en ese momento. Y como cristianos creyentes, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Un momento dejo entrar a David, que está entrando. Bueno, ya vamos a ir casi a entrar a la sección de lecturas. Entonces, bienvenido, David. Entonces, vamos a hacer una pregunta que es una pregunta a veces polémica y en algunas congregaciones pasa mucho esto, pero vamos a analizar digamos que esta manifestación del Espíritu Santo como una de las tantas manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿hablan en lenguas en su iglesia? ¿Quién tiene una opinión? No, puede ser una respuesta. Sí, puede ser otra respuesta. No todo el tiempo puede ser otra respuesta. ¿Alguien se anima a participar? Ricardo Elías. Gracias, pastor. Yo estuve acompañando a una persona a una misa en la Católica. Ese es un ejemplo, eso es algo que me un testimonio. Y lo acompañé porque la persona me pidió y entonces uno, en la cuestión de confraternidad, debía hacerlo. Y yo observé que el sacerdote hablaba mucho en latín, hizo Ah, casi una prédica, la mitad fue en latín, un ah, 40% de la prédica fue en latín. A mí ok. eso quedé sorprendido y me parece que fue algo incorrecto porque no llega a toda la audiencia, especialmente en el momento de la cena del Señor, fue en latín. Entonces, ese es algo que yo pude vivir recientemente. Muy Gracias. bien, muy bien. Sonia. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Sonia. Bendiciones.
Bueno, yo en la iglesia que asisto actualmente no, pero sí he tenido la oportunidad de visitar como invitada a otras congregaciones y sí he notado que siguen que hablan en lenguas, pero no sé por qué han sido diferentes y es como la misma frase, o sea, es exactamente como la misma frase que dicen en otra lengua que no sé qué significará y que queda uno, la verdad, bastante confundido. Perdido. Bueno, un Sí. pastor nuestro, no sé si lo conocen, el pastor Joel, eh, cuenta una experiencia que él fue invitado, así como mencionaba Guillermo, como mencionabas tú, Sonia, a un servicio y él fue, y entonces no solamente lo invitaron, sino lo pasaron al frente para que hablara en lenguas. Entonces, él dice, nuestros pastores todos pueden hablar hebreo y pueden leer griego, etcétera. Entonces, él se había memorizado un salmo pequeñito en hebreo y entonces lo dijo. Y todo el mundo, ¡wow! Terrible, buenísimo, pero realmente hoy vamos a estudiar un poquito lo que tiene que ver y lo que dice la Biblia en referencia a hablar en lenguas y eso relacionado con lo que es el mensaje de hoy, que es entender quién es el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué preguntas les harían ustedes a una amiga o a un amigo si ella le acaba de visitar una iglesia? O sea, ¿qué preguntas harían ustedes? ¿Entendiste lo que dijo el pastor? ¿O entendiste lo que dijo esta persona? Podría ser una pregunta, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta se les ocurre? Sin que esto sea lo más importante ahorita. Efectivamente. Sí, adelante. Angélica. Profesor, pues una compañera de trabajo una vez me contó que la tía comenzó a hablar en lenguas. Ajá, Ellos son cristianos pentecostales. ok. Entonces, yo la verdad nunca había escuchado de eso en su momento y le pregunté, bueno, ¿y su tía qué? ¿Qué sintió o pensó que era lo que iba a decir? Usted no le ha preguntado si ella también entendió todo lo que decían, pero ella me dijo, no, yo nunca le pregunté. Muy bien, muy bien. Muchos ejemplos hay. Hay uno en la Biblia que habla de la manifestación de cómo el Espíritu Santo hizo que los apóstoles en Pentecostés hablaran en lenguas. Pero cuando hablaron en lenguas para que ciertas otras personas entendieran. Hablaron otros idiomas extranjeros porque en Jerusalén estaban celebrando una fiesta muy especial que traía mucha gente de muchas partes. Tanto fue el milagro que ese día la Biblia describe que se transformaron, se convirtieron 3.000 personas. Entonces, hablar en lenguas es un milagro que el Espíritu Santo hace y vamos a ver hoy cómo hablar en lenguas no es simplemente hablar por hablar para que nadie entienda, sino que vamos a ver que ese regalo que da el Espíritu Santo es importante solamente en algunas situaciones y y en algunas particulares y no necesariamente es el regalo más importante de todos. Entonces, vamos a leer, estas son las cuatro lecturas que vamos a leer hoy. Son un poquito largas, pues, lo único que les pido es que estén atentos de lo que vamos a hablar al final. Hay unas preguntas y lo importante es que ustedes estén pendientes de entender lo que estas lecturas están diciendo. La primera es Primera de Corintios 12 1 al 11. La segunda es del 27 al 31 y después vamos a leer del capítulo 14. Esa lectura la voy a leer yo. Primera de Corintios 14 del 1 al 20 y después vamos a leer 26 al 33. Eh, entonces, vamos a empezar. Marco, vas a leer la primera de Corintios del 12 al 1 al 11. Entonces, Amén, pastor. arranquemos. I'm ready. Listo, Marco. Muy bien, dale. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos unos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo.
Muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ahora el siguiente lector es Ricardo. Gracias, Marco, muy amable. Amén. Ricardo. Ricardo Elías, ¿estás listo para leer? Creo que Jesús tiene la mano levantada. Si quieres una preguntita antes de siguiente, de seguir leer. Ya. ¿Me escuchan? Sí, Ricardo, lo escuchamos. Bueno, Dale. vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de santidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un cambio aún más excelente. Palabra de Dios. Muy Amén. bien. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, en esta última lectura, si ustedes se dan cuenta, el don de lenguas aparece en orden en la última posición. Y todo lo que ha venido diciendo la Biblia hasta ahora es que el Espíritu es uno solo. Y si es uno solo y da todos los regalos, es para bien de su iglesia, no para mal de su iglesia. Si cualquier persona que use un don diciendo que es del Espíritu Santo y habla en contra de Jesús o habla en contra de la iglesia, es porque no es de ahí donde viene ese regalo. Entonces vamos a leer, entonces voy a leer yo el siguiente aparte de la Biblia. Entonces vamos a leer la 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 20. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque el Espíritu Santo habla de manera misteriosa. Pero él que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro, comprensible, ¿cómo va a entender cómo se va a entender lo que dicen? Y es como si hablaran al aire.
No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que en ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua extraña, en mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas para que todos ustedes, doy gracias a Dios para que hablen lenguas para que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que poder enseñar a los demás, que 10.000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Entonces, si dieron cuenta en esta lectura un poco larga, están hablando de cómo las lenguas deben ser para edificar la iglesia, cómo ese regalo que da el Espíritu Santo debe ser para que todos entendamos el mensaje y no para que nadie entienda el mensaje. Entonces, en algunas iglesias utilizan las lenguas para impresionar, más que todo para darle la grandeza al que no la tiene, es al pastor o a la persona que lo hace, pero no necesariamente para darle la grandeza al Espíritu Santo y a Dios. Sí, es la forma de darle la grandeza a ellos es cuando entendemos y profetizamos el mensaje. La palabra profetizar no significa hablar del futuro, sino es poder explicar la palabra de Dios, poder profesar la palabra de Dios con los demás. Y eso es posiblemente lo más importante y el llamado más importante que nos hace Dios. Ahora vamos con la última lectura que la va a leer Guillermo. Guillermo, sí, pastor, estoy listo. Del Listo. 22 al 26. Así Del que la 20. lengua, ¿no es del 22 al 26? No, señora. Del Del Corintios 26, 14 al 26 al 33. Y si quieres está en la pantalla, no necesita no, ya leer lo de tengo, la... tranquilo. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué hay pues, hermano? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Atentidad. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, Eso está ahí. hasta ahí, muchas gracias. Entonces, Al aquí pastor. básicamente lo que estaba pasando con los corintios es que en el servicio había mucho desorden. Y había mucha gente que decía tener palabra de revelación y de lenguas. Y todo era un desorden, la participación. Y al final, ¿qué pasaba? Solo 3 o 2 hablando, quién sabe qué, porque no estaban haciendo interpretación de esas lenguas. Y mientras tanto, la iglesia no se veía unificada. Entonces,
el Espíritu Santo nos da muchísimos regalos y en las lecturas anteriores voy a entrar a volverme un poquito acá. Al- Adelante, Ricardo, ¿tienes una pregunta? Sí, dos preguntitas, pero una sobre todo. Primero que me llama la atención cuando usted hace la definición de profetizar. Profetizar es poder explicar la palabra de Dios. Ajá. Entonces, a veces uno en el mundo encuentra mensajes de que hay un nuevo profeta, etcétera, etcétera. ¿Qué comentarios me tiene al respecto? Y la otra pregunta que me llama la atención es ahí lo que leyó el compañero en el capítulo 14, versículo 34, cuando señala que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Para ir resumiendo, ¿qué sucede con esas congregaciones donde hay una mujer llamada pastora? Son mis dos preguntas, básicamente. Bueno, Gracias. la primera pregunta es del tema de la clase y la segunda pregunta no es tan del tema de la clase, la podemos dejar para el final de la clase. Eh, Perfecto. ok, la primera pregunta en cuanto a los profetas, si la gente que habla es, estoy escuchando un nuevo profeta. O sea, esa palabra en algunas veces es malentendida en el sentido de que un profeta es aquel que habla del futuro y predice lo que va a pasar mañana. Entonces, está hablando en profecía. En el tema bíblico, cuando tú estás hablando de un profeta, estás hablando de alguien que es capaz de poder expresar la palabra de Dios con claridad. Un Pablo, un Timoteo, una persona como nosotros que está estudiando la Biblia y es capaz de evangelizar a otras personas, está haciendo profecía. ¿Sí? No significa eso que está siendo profeta, pero puede hacer profecía. Eh, entonces, eso es lo que hay que entender. Profetizar tiene que ver con poder explicar la palabra de Dios y llevar el mensaje de salvación que tiene la palabra de Dios. Más que simplemente hablar de el Pastor, futuro en 3 años va a ser, o yo vengo a decir que Dios dijo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que hablan de Dios me habló, Dios me dijo, y puede ser que sea cierto, pero escuchen el mensaje, escuchen qué dice el mensaje. Es el mensaje en contra de Jesús, es el mensaje en contra de la iglesia, y el mensaje es bíblico. No, no hay que esconderse detrás de la función, sino simplemente hay que ser capaz de establecer si lo que la persona está diciendo realmente es algo que va a edificar, como dicen las lecturas, la iglesia de Dios. ¿Ok? Gracias, mi Entonces, pastor, pastor. Gracias. pastor, no. tengo la mano levantada hace ratico. A ver, Jesús, cuéntame, disculpen que no le puse atención. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Buenos días a todos. Estamos en el tema de las lenguas, ¿no? La Ajá, lengua, hay lenguas como idioma, pero también hay glostonarias y lenguas también angelicales, y esos tipos de lenguas. Hay muchos géneros de lengua, dice la palabra. Eh, Pero ahí, cuando usted leyó Primera de Corintios 14, versículo 3, habla de una lengua que nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio para con Dios. Esa lengua donde dice que nadie la entiende, no van a tener interpretación ninguna, porque es para la edificación del creyente. Entonces, allá en el capítulo 14, Primera de Corintios, versículo 39, perdón, dice Pablo, yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sentido común que 10.000 lenguas desconocidas. Y dice, no impidáis el hablar en lengua, porque en algunas iglesias impiden el hablar en lengua, pero es un don del Espíritu Santo. Pero hágase todo decentemente y con orden. El problema es que la iglesia, los corintios, tenían todos los dones, pero había mucho desorden. Entonces, allí tenemos que entender que hay lengua ya como señal, lengua como que llaman plenitud del Espíritu, llenura del Espíritu Santo. Y hay lenguas idiomas, como idiomas. Hayan hecho, hablaron idiomas, diferentes tipos de idiomas, lenguas que estaban allí presentadas, pero también hubieron lenguas que no entendían la gente, como la glosolalia. Entonces, dice que la lengua es una señal a los incrédulos, por lo menos allá en la casa de Cornelio, cuando estaba hablando
Pedro entendió que el Espíritu Santo no hace acepción de personas, porque se derramó el Espíritu Santo allí en la casa de Cornelio y entonces lo oía hablar en lenguas, como ellos también hablaron en lengua. Entonces dijeron, ¿quién soy yo para impedir? El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo se dio, no hace excepción de personas y ellos recibieron el Espíritu igual que nosotros. En cuanto a los gentiles y en cuanto a los judíos. Bueno, pastor, lo Gracias, que sí Jesús. tenemos que hacer Con todos es esto, centrar en orden. perdóneme, disculpe. Gracias, Jesús, por tu participación. Con estas lecturas que hemos hecho referente a las lenguas, no estamos diciendo que está prohibido hablar en lenguas, pero la Biblia es clara en decir que si vamos a hablar en lenguas, que sea para la edificación de la iglesia. O sea, si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber otra persona que sea capaz de interpretar lo que la lengua dice. De lo contrario, simplemente guárdelo para usted, ore en lenguas por el Espíritu Santo. Ojalá las pueda entender y pide al Espíritu Santo que las entienda, porque tampoco tiene sentido para usted hablar en lenguas de algo que no entiende. ¿Sí? Entonces, eso es el sentido de este recorrido que hicimos ahorita en estos dos capítulos de Corintios, donde Pablo les hace la advertencia a la iglesia en Corinto de cómo es el orden de Dios y cómo es que el Espíritu Santo quiere que esos regalos sean manifestados. Y habla de la profecía, habla de ser maestros, habla de hablar en lenguas y habla de interpretar lenguas también, incluso de poder ver espíritus y poder hablar con los espíritus. Entonces vamos a hacer las preguntas después de este largo proceso de lectura. Entonces vamos a hacer algunas preguntas que siguen. Entonces permítanme un segundo. Me deja. Hay muchas congregaciones que ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas. Jesús hacía una descripción de algo que podría ser parecido, ¿sí? De tener un inventario de las lenguas que se hablan y de poder incluso de algunas de ellas ponerles nombres y demás. Efectivamente, hay algunas congregaciones que ponen demasiado énfasis y se ve en el capítulo 2, en el versículo 4, en el 29, en el 31, en el capítulo 14, también en el versículo 5. Eh, Definitivamente hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Particularmente lo hacía en el primer siglo de la cristiandad. Era donde más común estaba. Hoy en día la gente lo hace, pero no traduce las lenguas, entonces realmente es difícil de saber si lo que realmente están diciendo está en contra o no del Espíritu Santo de Dios o de Jesucristo. Luego, simplemente son lenguas y ahí es donde está el problema. Sin embargo, no todo el mundo puede hablar lenguas y exigir que lo hagan. En algunas congregaciones dicen, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces esas cosas no son bíblicas realmente, son antibíblicas porque están expresando una falsa doctrina. El Espíritu Santo da muchos regalos y muchos dones. Y hablar en lenguas, si ustedes se dieron cuenta en las lecturas, aparece de último, ¿no? No es el primero, no es el más importante, es posiblemente uno de los últimos. O sea que no estamos vuelve y juega diciendo que hablar en lenguas es algo que hay que rechazar. No estamos diciendo que hablar en lenguas no es un regalo del Espíritu Santo. Estamos diciendo es el Espíritu Santo da muchos dones, incluyendo el de lenguas. Y lo más importante es que edifique la iglesia. Entonces, está edificando la iglesia, está realmente ayudándole a la gente a tener más fe, a incrementar su fe. Guillermo, tienes una pregunta. Tienes la manita levantada, Guillermo. Creo que tienes el micrófono apagado también, Guillermo. Ok, Milton. Sí, mi hermano, yo tenía una dudita, quería preguntarle, ¿hablar en lenguas es hablar, como decir, una lengua que parezca un idioma o es hacer como murmullos? Porque yo fui a una iglesia acá y de verdad, o sea que me quedé como consternado porque la gente, más de uno hacía como hace un pavo, hacía bra, 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 y yo me quedaba mirando y yo decía, pero si están hablando verdaderamente en lenguas o es porque quieren hacer un ruido. Porque la iglesia actual donde yo voy, que es una iglesia bautista, ahí no hablan en lenguas. Esa era la Milton. pregunta. Digamos que eso es un ejemplo de los que están mencionando
de alguna manera la Biblia y los que estamos hablando nosotros. Es realmente para usted, Nito, que estuvo en ese servicio, realmente le edificó en algo. Todo el mundo lo hacía tratando de demostrar que tenían el Espíritu Santo en su corazón. O sea, ¿cuál era el significado realmente de hablar en lengua si nadie entendía? O sea, ni los mismos que estaban murmurando entienden. Entonces, y si ustedes les preguntan, ¿y qué significa lo que está diciendo? No, no sé, pero está hablando en lenguas. Eso es básicamente lo que estamos hablando ahorita, que no, esas acciones no son para edificar la iglesia, simplemente son para distraer o para sorprender o para, digamos que hacer que la gente diga, oh, aquí sí está el Espíritu Santo, miren cómo se ve el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo puede generar que haya lenguas, pero de la misma manera da los medios para que sean entendidas. Él no simplemente, si da las lenguas para alguien, es para que esa persona ore en privacidad y que ore por entender qué es lo que está diciendo, porque es algo que él está recibiendo, pero realmente no está haciendo beneficio para los demás si no lo entienden, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta es, un segundo, están utilizando como prueba de que la persona realmente recibió el Espíritu Santo lo que les decía antes. Muchas iglesias lo que hacen es con este tipo de acciones, es tratar de establecer una diferencia entre unas personas y otras. Unas sí hablan lenguas, son mejores que otras, y realmente eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le da a cada uno un regalo y de acuerdo a lo que Dios quiere. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo. Algunos somos las manos del cuerpo de Cristo, otras veces somos la lengua del cuerpo de Cristo, otras veces somos los ojos, otras veces somos los que escuchamos, otras veces somos los que hacemos. Entonces, y todos somos iguales bajo Dios. Entonces, no hay diferencias porque tú puedes hablar en lenguas, no eres mejor que, y tienes el Espíritu Santo en tu corazón y eres por eso bendecido y puedes pasar adelante y entonces imponer las manos. Realmente eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que todos tenemos regalos, que Dios nos da esos regalos y esos regalos nos los da para edificar la iglesia. No nos los da para que nos ufanemos de esos regalos ni para que sorprendamos a las personas como tal. Entonces, hay muchas personas que usan el don de lenguas para sobresalir sobre el paquete, las personas. Y yo estaba en algunas experiencias donde invitan a una persona especial y la llaman al frente y esta persona empieza a hablar en un lenguaje que nadie entiende. La persona termina y el pastor dice, miren cómo es la manifestación del Espíritu Santo, nos dio este mensaje que tenemos que rezar y mirar cómo nos revela el Espíritu Santo y nadie entiende. Nadie, oh, sí, mire, qué milagro tan grande, pero nadie entiende, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esto es lo que estamos diciendo nosotros, que tenemos que tener cuidado cuando estamos yendo a una congregación donde lo que están haciendo es tratando de usar ese regalo del Señor. O incluso algunas personas pareciera que no es que reciban el regalo del Señor, sino simplemente están haciendo un show, ¿sí? De cómo es que yo supuestamente hablo del Espíritu Santo y soy bendecido y los demás no, ¿ok? ¿Para qué usan el hablar en lenguas? Ya Pastor, lo venía diciendo, para sobresalir muchas veces, para darle un toque especial y privado a tal vez a mi relación con el Espíritu Santo, cuando realmente el Espíritu Santo está regalándonos a cada uno de nosotros un regalo en particular. ¿Alguna pregunta está ahí, Guillermo? Veo que tienes toda la manito levantada. No la he podido bajar. oye, pastor, quiero hacer una pregunta ahí. Dígame, Vea, Guillermo. el Jesús, problema es perdón. que el desorden no le gusta a Dios, todo es decentemente y con orden, dice el versículo 40, ese capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Pero el 29 de ese mismo capítulo dice, no impidas el hablar en lengua, porque alguna iglesia impide esa manifestación, ese don, no lo acepta. Ahora en el versículo 3 del capítulo 14 de la misma carta a los Corintios, dice allí que que hay lenguas extrañas, que es misterio que habla el Espíritu con Dios para la edificación del creyente, pero en la iglesia tiene que haber interpretación para que el oyente reciba edificación, porque si yo hablo en lengua desconocida, el que está oyendo queda sin fruto.
o queda todo acomplejado ahí, Confundido. ¿sabes? ¿Cómo decir el amén? Entonces, el orden, hay que tener orden, y hay mucho desorden. Y hablan el lengua y otros dicen esto y lo otro. Entonces confunden a la gente y van a pensar que estamos locos, como dice el apóstol Pablo. Por eso que ahí está el orden que hay que establecer. No impedir el hablar en lengua, pero los creyentes deben estar asesorados de que la lengua, como lengua extraña, que es edificación, para el creyente debe practicarla él, callar para sí o arrodillarse ahí, hablar ahí calladito. Pero en la iglesia tiene que haber intérprete, tiene que haber Sí. edificación, Si tiene que no hay haber profecía. edificación, la lengua pasa a segundo lugar. O sea, es un don posiblemente del Espíritu Santo que esta persona está recibiendo, pero si no la puede interpretar, no debe ser permitida que pase en la iglesia, porque no vamos a ayudarle a nadie, estamos simplemente confundiendo a las personas. Entonces, si alguien puede interpretar lo que la persona está diciendo, bienvenido sea, pero si no, simplemente, como usted lo dice, yo diría que hay que hablar con la persona y decirle, nos agrada que el Espíritu Santo esté orando en usted, en ti, pero reza o pídele al Señor, más bien, órale al Señor para que te dé entendimiento de lo que estás diciendo de manera que podamos usar esas palabras dentro del servicio. De lo contrario, pues simplemente no va a poder ser, ¿no? Va a ser muy complicado eh, poder recibir ese regalo del Espíritu Santo en el servicio, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿todos pueden entender? Ya lo hemos venido hablando, si no todos pueden entender el mensaje, pues estamos básicamente haciendo algo en contra eh, de la iglesia. Estamos no edificando la iglesia. Entonces, este tema de las lenguas no tiene más que poder ilustrar cómo el Espíritu Santo actúa y cuando el Espíritu Santo, de alguna manera, hace regalos, también hace regalos para que se edifique la iglesia, no solamente para que se edifique una persona. Entonces, el Espíritu Santo nos da a todos por igual, nos da a todos unos regalos que debemos usar para edificación de la iglesia. Y recuerden eso, somos el cuerpo de Cristo, luego no somos lo mismo, no somos yo, Luis Herrera, tengo el regalo de ser maestro. Ustedes dirán si soy bueno o malo, pero no me cuesta estar enfrente a 30 personas, 40 personas hablando de temas que el Señor me ha ayudado a entender. Otras personas les cuesta trabajo y son mejores de pronto asistiendo en una clase ayudando al maestro, pero no hablando. Otras personas son buenas saliendo a la calle a hablar con personas y a evangelizar. Otras personas son buenas organizando, entonces son buenas ayudándole al pastor para organizar su servicio, o son buenas haciendo presentaciones de PowerPoint, o son buenas con computadores, o son buenas con... Sí, entonces todos los regalos del Espíritu Santo son para construir el cuerpo de Cristo para su beneficio. ¿Cuál es el beneficio del cuerpo de Cristo? Pues traer más personas al cielo, poder darles ese mensaje de salvación a todos. Bueno, este es el tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Guillermo sigue con la manita levantada, pero no veo que pueda hablar. Guillermo, Sí, ¿tienes alguna pastor, sí, es pregunta? que tuve inconveniente con el celular que no me quería responder el táctil. Sí, pastor, mi comentario es el siguiente, pues yo también asistí en tiempos atrás a iglesias como la Pentecostal, la Unitaria, no volví, no estuve de acuerdo con la doctrina, la unicidad, no. Y y otras iglesias donde se veía mucho eso como un espectáculo. No quiero vender y tampoco quiero faltarle al Espíritu Santo, pero me parecía a mí, me daba la impresión a mí de que muchos lo hacían engañosamente y que muchos, ya voy, perdón, pastor, que me estaban llamando. Tranquilo. Eh, entonces, yo en esa iglesia entraba con muchas dudas, sobre todo en la Pentecostal, o en las Asambleas de Dios, de pronto en la Cuadrangular también. Precisamente por eso en este momento me estoy como sintiendo muy ubicado con la luterana, con mi propia manera pues de entender lo que es bíblico. Y a mí me producía eso algo de desconfianza. Yo sé que está de último, que es un don, sí, pero como se ha venido diciendo, para edificación, que todo se haga en orden, eh, pero también veía que muchas personas
empezaban a hacer, a hacer unas engarces ahí todos raros, como el que dijo ahora que me hizo reír mucho, que parecía un piso. Nación Pero Pisco. entonces, entonces le digo, pastor, que ese tipo de cosas, yo por ejemplo, nunca he sentido eso de hablar en lengua. Cuando oro sí he sentido al Espíritu Santo, pero muy diferente, que no para hablar en lengua, sino algo muy diferente. Hay un temblor en mí, ahí empiezo a temblar, pues, pero eso es pues, mi oración secreta en mi pieza, no es en público. Y entonces, para no alargarme mucho, yo consideraba todas esas demostraciones como paparuchas. Paparuchas es como la gente pues, tratando de impresionar lo que usted Sí, un estaba diciendo. show. Ujú. Y el show, o como cuando vemos, por ejemplo, al pastor de Guatemala, a Cab Luna, haciendo ese circo que hace, pues, y Dios me perdone si estoy atacando un siervo de Dios, pero pues yo no lo considero. Entonces, pastor, la cuestión es esta. Una preguntita que me causa mucho porque muchas iglesias dicen, no, es que si no tienes don de lenguas, entonces no has recibido bautismo El del Espíritu Espíritu Santo, sí. Santo. Y a eso me refiero, bautismo en el Espíritu Santo. Y el otro, que bautismo en fuego. ¿Me podría explicar eso, pastor? Porque yo siento que tengo a Dios. Yo siento que ando con Dios. Digamos que muchas de estas iglesias lo que hacen es tratar de diferenciar entre el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua y realmente, es decir, negar los regalos del Espíritu Santo diferentes al don de lenguas y eso ser la razón por la cual dicen que no tienes el Espíritu Santo no es verdad. La razón por la cual tú puedes decir que recibiste el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo puede darte el poder de reconocer a Jesucristo. Que tú reconoces a Jesucristo es porque el Señor te dio ese poder y es el poder de Dios el que está actuando, no eres tú, ¿sí? Luego, decir que yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas no es cierto, porque esa no es la manera en que Dios realmente se manifiesta. Es una de los tantos regalos del Espíritu Santo. Y si tú eres el que está ayudándole al pastor en la iglesia, el que eres capaz de hablar con muchas personas a la vez y mantener el orden, y que él esté tranquilo, pero no hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya está en ti y está ayudándote a esa obra que estás llevando y te está dando esos regalos que no son regalos que puedes mostrarle a toda la humanidad porque te sentaste a hablar en lenguas y todo el mundo lo vio, sino son regalos que tenemos personales que nos ayudan a avanzar el reino de Dios. Entonces, y bíblicamente hablando, Pastor, me gusta. él habla de los apóstoles, pues los apóstoles el Señor les mandó eso y él se manifestó de esa forma y tenía un fin particular. 3.000 personas se convirtieron ese día porque el Espíritu Santo hizo que los apóstoles hablaran en las lenguas de sus países. Ellos no hablaron en una lengua extraña que nadie entendió. Ellos hablaron una lengua cada uno en la lengua particular de donde ellos venían, de los lugares que ellos venían de Capadocia, venían de lugares lejísimos, del oriente, de todas partes del mundo estaban en Jerusalén. Entonces necesitaban poder hablar en varias lenguas, no lenguas desconocidas y lenguas del espíritu, lenguas de los países de origen de esas personas. Por eso se convirtieron en 3.000. Entonces, cuando alguien exige o dice que hablar en lenguas es la muestra de que tienes el Espíritu Santo, está simplemente yendo en contra de lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta que lo que dice la Biblia es lo que es importante, es lo que vale, no las opiniones de las personas adicionales a lo que dice la Biblia que quieren básicamente mostrar un camino que no es correcto porque te están básicamente diciendo que tu salvación depende de que tengas el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo tienes porque hablas en lenguas. Entonces, si todos no hablamos en lenguas, no estamos salvos. Y eso no es verdad. Lo que dice la Biblia no es que por esas razones soy salvo. Soy salvo por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Murió por mí merecidamente y me dio el regalo de estar salvo. Esa es la verdad. Ese es realmente lo que importa. Todo lo demás es básicamente legalismo. Si no, pregúntele al ladrón que murió con Jesús. Que él hablaba en lenguas también para ir al cielo. Se le vio el Espíritu Santo cuando habló en lenguas en la cruz, ¿no?
Pastor, Adelante, pastor, Jesús. ¿le puedo decir algo? Mire, la pregunta que hace el hermano, ¿verdad? Está la respuesta allí en Corintios 12, versículo 13. Y dice a otros y a otros. Todos no son apóstoles, todos no son pastores, todos no son evangelistas, todos no son profetas, todos no son maestros. Entonces en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero cada miembro tiene su rol específico. un rol Entonces diferente. todos Sí. no hablan en lengua, no todos hablan en lengua. Ni para ser salvos tenemos que hablar en lengua. Fíjese que la salvación es por gracia, como usted lo enseñó, sí, nosotros sabemos que es un don de Dios, por fe. Pero todos no hablan en lengua, no todos hablan en lengua. Y en 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, de manera que todos hemos sido bautizados por un mismo Por el nuevo espíritu, espíritu. porque el espíritu nos sumerge en la sangre de Cristo. El espíritu, si no nacemos en el espíritu, no podemos ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios, nada de esas cosas, Sí, ni nada es gozar de posible. sus bienes espirituales tampoco. Entonces, ahí está la respuesta. Todos somos sellados con el espíritu, porque somos propiedad de Dios. Ahora, los dones espirituales, no todos tienen el don de milagro, no todos tienen el don de profecía, no todos tienen, sino a otros, a otros, a otros y a otros. De manera que no todo el mundo habla en lengua. Pero el que habla en lengua debe organizarse, debe disciplinarse, debe educarse y hacer las cosas bien, como dice la palabra en la iglesia. 5 palabras con sentido común que 10.000 lenguas en lengua desconocida. Porque los oyentes reciban edificación y no que salgan diciendo, esto está loco. Sí, hicieron aquí. Aquí con orden. Muy bien, Gracias, Jesús. Muchas gracias por su aporte. Vamos ahora a hablar, ya veamos que Juana, ¿tienes una pregunta? Amén, amén, pastor. Bueno, con respecto a lo de los dones de lengua, yo he estado presente cuando alguien habla en lengua y no hay interpretación, más lo tomo como la edificación de sí mismo, o sea, el Espíritu Santo lo está llenando, algo está haciendo el Espíritu Santo en él. Y cuando también he estado, cuando alguien habla en lengua y lo interpreta, entonces lo tomo como edificación. Yo creo que es dependiendo de de la manera en que uno lo tome en el momento en que viva esa experiencia. Y con respecto al bautismo del Espíritu Santo, mi fe es que todos hemos sido bautizados, como dice la palabra, por el Espíritu, porque dice Juan, yo bautizo en agua, pero viene uno que va a bautizar en el Espíritu. Entonces, al nosotros reconocer a Jesucristo y vivir una transformación de vida, un estilo de vida en Él, pues damos muestra de que somos bautizados en el Espíritu. El bautizo nos vuelve parte del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, somos partícipes del cuerpo de Cristo. O sea, y Cristo fue bautizado en el Espíritu, o sea, Exacto, ahí está lo parte de eso. del Espíritu, porque Dios lo reconoció en el momento, lo hizo conocer. Y nosotros pues hacemos conocer que estamos en Cristo y Cristo en nosotros y Dios en nosotros en la manera en que vivamos, en que lo hagamos, que seamos testigos de Él. Muy bien, Juana, muy bien. Para terminar hoy, quería darles nuevamente la pregunta del proyecto final. Hay una noticia que es buena para ustedes y es que el proyecto final para esta clase antes tenía como 24 preguntas, hoy en día creo que solo tiene 9. Entonces va a ser un proyecto final o un examen final que no tiene tantas preguntas. Y la pregunta de esta semana es, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces les van a preguntar, con base en esta clase, ¿quién aprendieron ustedes el Espíritu Santo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta antes de orar? Recuerden que después de orar me va a quedar un tiempito para, si tienen preguntas, vamos a poder hablar de eso, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos. Gracias por darnos la fortaleza y la disciplina de llegar nuevamente a estudiar sobre tu palabra.
Te damos gracias porque nos revelas el Espíritu Santo y en nuestras vidas. Muéstranos, Señor, cuáles son los regalos que el Espíritu Santo ha derramado en cada uno de nosotros para el avance de tu reino. Ayúdanos a recordar que todo lo que el Espíritu Santo nos da viene de ti, Señor, y que esas cosas son para el bien de tu iglesia. Déjanos ver cuando estemos trabajando, no en favor de tu iglesia, pero en contra, o cuando las personas lo están haciendo. Permítenos encontrar en la Biblia todos los mensajes claros de tu palabra y de tu voluntad. Te pido, Señor, para que nos protejas esta semana que viene y nos traigas de vuelta el próximo sábado. Por todas aquellas personas que participaron y por aquellas que querían y no pudieron, también te pido, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Bien, muchas gracias a todos. Este es el momento de la despedida. Los que se quieran ir. Muchas Bueno, la gracias. tarea, vuelvo y digo, se las voy a mandar el próximo jueves. Como siempre, el proyecto final va acercándose el momento. Son 9 clases. Estamos en la clase número 5, o sea que faltan 4 clases. Y pues después de tal vez la penúltima clase, yo les mando el proyecto final y van a tener 2 semanitas después de terminado el curso para poder contestar y entregar sus proyectos. Entonces, voy a parar la Amén. grabación. Amén, Deme un profe. segundo, por favor. Gracias. Vamos a